noches. Soy el estudiante John Fernando López Londoño. Me encuentro cursando Ingeniería en Sistemas. Voy en quinto semestre. Igualmente estudié en el SENA. Soy tecnólogo en Telecomunicaciones y Seguridad Informática. Actualmente trabajo para una empresa de Brasil que se llama Nadir. Me encuentro en la planta de Buga, en Cristar. Ahí me encargo en lo que es el proceso de la facturación de carros que venden la producción aquí en Colombia o que se exporta para otros países. Explica los primeros pasos en la historia de de las bases de datos. Todo arranca en el año 1960, cuando los sistemas de gestión de datos eran jerárquicos o en red. Charles Babbage desarrolló el primer sistema de gestión de bases de datos de BSM, conocido como Integrated Data Store. Igual IBM también jugó un papel crucial con el lanzamiento de su Information Management System. Sin embargo, en los años 70, Edgar F. Cope, un científico de IBM, se revolucionó en el campo en 1970 al introducir el modelo relacional. Pero, ¿en qué consistía este modelo? Este modelo nos permitía organizar los datos en tablas y establecía la base para el lenguaje de consulta estructurado que todos conocemos hoy como SQL. Lo que fue la expansión y comercialización en la historia de las bases de datos. Fue entre los años 70 y 80 que los sistemas de bases de datos relacionales comenzaron a comercializarse y Oracle fue fundada en el año 1977 y lanzó su primer RDBMS en 1979, siendo una de las primeras empresas en ofrecer esta tecnología a nivel comercial. Cabe recalcar que IBM también continuó innovando con el desarrollo de Database 2 e Ingress se convirtió en otra opción popular a la llegada de SQL como estándar de consulta, ayudó a unificar el mercado y simplificó la integración con las bases de datos. Para los años 1980 y 1990 surgieron nuevos modelos de bases de datos, ya que las aplicaciones eran más complejas. Las bases de datos orientadas a objetos comenzaron a ganar terreno, permitiendo manejar los datos más complejos y dinámicos. Para lo que fue el año 1989, PostgreSQL se introdujo como un avanzado sistema de bases de datos relacional y orientado a objetos, lo que ofrecía una mayor flexibilidad y nuevas funcionalidades para las grandes empresas. Lo que fue en los años 1990 y 2000, con la llegada del Internet, eso consiguió generar una necesidad masiva de gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Lo que fue MySQL fue lanzado en el año 1995 y se convirtió en una opción popular por su naturaleza de código abierto y su facilidad de uso. Lo que fueron los conceptos de bases de datos no SQL también empezó a cobrar fuerza, especialmente con la aparición de sistemas de MongoDB, Cassandra, y estos sistemas fueron diseñados para manejar grandes cantidades de datos no estructurados, siendo ideales para lo que fueron aplicaciones web y móviles. Lo que fue Microsoft SQL Server, lanzado en el año 1993, se consolidó como una solución robusta para aplicaciones empresariales. Lo que fue en los años 2000 hasta ahora, hasta la actualidad, con lo que es el tema de la Big Data y la nube. Esto, con la llegada de la Big Data, fue la gestión de datos tomó una nueva dirección Hadoop, Hadoop, lanzado en el año 2006, permitió la distribución de grandes volúmenes de datos en varios servidores, lo que facilitó el procesamiento masivo de información. Al mismo tiempo, el cloud computing comenzó a ganar tracción. Amazon Web Services introdujo servicios como Amazon RDS que permitieron a las empresas utilizar bases de datos escalables sin la necesidad de gestionar su propia infraestructura. Los servicios de bases de datos en la nube como Google Cloud SQL y Microsoft Azure SQL se han convertido en estándares de la industria, ofreciendo soluciones altamente escalables y gestionadas. Lo que hoy me llamó la atención fueron modelado de datos, arquitectura de datos y big data. Modelado de datos es el proceso de crear una representación visual o esquema que define cómo se deben de almacenar y organizar los datos en un sistema de información. Arquitectura de datos es la encargada de describir cómo se gestionan los datos desde la recompilación hasta la transformación, la distribución y el consumo. Big Data son el conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios en Internet.
Su idea es la de recopilar los datos masivos que son generados en bruto y procesarlos para identificar patrones u otro tipo de comportamientos que pueden ayudar a sectores en concreto. Eh, las ventajas de las bases de datos en las nubes es algo que me llamó mucho la atención también, que son las bases de datos diseñadas específicamente para ejecutarse en entornos de la computación en la nube. Esto lo que ayudaría mucho a los sectores es que no tienen que invertir tanto en infraestructura para poder tener, digamos, un buen servidor para poder almacenar todo esto, sino que empresas terceras les ayudaría, digamos, con esta herramienta, ya que todo se trabajaría pues, en la nube, ¿no? Sus ventajas principales son reducción de costo, time to market rápido, escalabilidad horizontal y vertical, integración fácil con servicios de IA, análisis de datos e IoT. Desafíos o consideraciones, costos a lo largo plazo. Dependencia del proveedor, latencia, seguridad y cumplimiento. En estos desafíos pues, podemos ver lo que son costos a lo largo plazo, ya que si no se optimizan bien los recursos, esto generaría sobrecostos para las empresas y se dependería también mucho de los proveedores, ya que ellos serían los que nos estarían dando soporte, todo sobre la parte de la nube, ¿no? Digamos que la latencia, porque digamos si estamos en Colombia y vamos a tener una nube, digamos en Rusia, va a ser difícil tener una buena latencia y puede ser que las peticiones que se le hagan al servidor no sean lo suficientemente rápidas, ¿no? Este es el ejemplo que yo tengo, pues lo tengo tal que así, digamos que en este momento sería enfocado a la salud o a los hospitales. Hagamos de cuenta como si esto sería la base de datos o digámoslo el servidor donde se almacena la base de datos y cada equipo que tenemos aquí sería un consultorio de un médico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos, llega acá la persona, el paciente, se sienta en el consultorio, el doctor le pide que le regale el número de cédula y con el número de cédula que está almacenada previamente en la base de datos que tenemos aquí, podemos saber la historia clínica, la edad, cuándo nació, enfermedades que tiene, digamos citas que tiene, así. Entonces, en este caso, así funcionaría nuestra base de datos en el sector de la salud. Muchas gracias a todos.